Este es un Pagani Zonda S Roadster de 2004 y es uno de los superdeportivos más geniales de todos los tiempos. Pagani solo construyó 140 ejemplares del Zonda y solo hay unos pocos de estos Roadsters en todo el mundo. Prácticamente no existen en América del Norte, pero aquí estoy, en América del Norte, y hoy voy a hacer una reseña del Pagani Zonda. He tomado prestado este Zonda nuevamente de la famosa cuenta de Instagram Whitest. Son los mismos que me dejaron el Koenigsegg Agera que tenéis por el canal. Consiguieron un Zonda y me preguntaron si quería revisarlo, así que naturalmente vine lo más rápido posible. Puedes ir a ver los canales de Whitest Jr. en YouTube y Whitest en Instagram. Están vinculados en la descripción a continuación y documentan la vida con un Zonda, un Koenigsegg y un Bugatti Veyron, entre otros coches increíbles. El Zonda es uno de los autos que más he querido revisar, pero pensé que nunca lo haría porque son súper raros de encontrar. Como mencioné, Pagani fabricó solamente 140 Zondas para todo el planeta, y este automóvil nunca se ofreció en América del Norte. De hecho, este es solo el segundo Zonda que he visto en toda mi vida. Los valores de los Zondas han estado aumentando constantemente. Pagani ha demostrado que es un jugador importante en el mundo de los ultradeportivos, y no solo como un destello temporal que fracasaría como algunos predijeron cuando salió el Zonda. Y antes de hablar del coche, hablemos de cuando salió el Zonda por primera vez. Fue en el año 1999, hace unos 20 años, y ya es difícil de creer, pero el Zonda original usaba un V12 de Mercedes de 6 litros que producía alrededor de 450 caballos y alrededor de 430 libras de torque. No son números muy impresionantes según los estándares que tenemos hoy en día. Eventualmente, Pagani mejoró un poco las cosas con el Zonda S, que usaba un V12 de 7 litros y luego un V12 de 7,3 litros como este. Este produce unos 650 caballos de potencia, y ese número sí es impresionante porque el Zonda solo pesa 2.800 libras, lo que es mucho menos que casi todos los otros superdeportivos modernos. Después del Zonda S, Pagani hizo el Zonda F, después el Cinquay y luego el Tricolor, alrededor de una docena de ediciones especiales, pero independientemente de cuál estés mirando, es genial. Y este es especialmente genial porque aunque es un Zonda S, fue el coche de desarrollo para el Pagani Zonda F, que era el modelo de mayor rendimiento que salió más tarde, por lo que este tiene más potencia que un Zonda S normal, junto con otras mejoras que lo hacen prácticamente único, verdaderamente único. De cualquier manera, hoy voy a llevarte a un recorrido por el Zonda y te mostraré todas sus particularidades y características de uno de los superdeportivos más radicalmente locos de la era moderna. Luego lo voy a sacar a la carretera, lo conduciré y finalmente le daré una puntuación en la Dodge Score. Como siempre, millones de gracias por apoyar este canal y este proyecto en español. Estoy recibiendo mucho cariño últimamente y creo que es lo mejor que se puede recibir. Gracias por suscribirte, darle a like, comentar y pulsar el botón de super gracias. Vale, pues vamos a comenzar con las características del Zonda. Esto nos lleva a la llave. Bueno, aún no hemos traído la reseña del Pagani Huayra a este canal, pero la llave de ese Pagani era esta gran pieza plateada que parecía el mismo coche. Y sé que la mayoría os parecerá un detalle bastante hortera y ridículo. A mí me parece una peculiaridad bastante chula, pero si no te gusta, hay buenas noticias. La llave del Zonda es mucho más discreta, es solo una llave normal con un círculo que tiene agujeros. No llama la atención como la del Huayra. Este diseño circular con agujeros se repite en algunos otros lugares del coche. Por ejemplo, puedes verlo en la base de los espejos. Se plasma aquí y continúa en la llave. Ya hemos visto la llave y ahora pasamos a entrar en el Zonda. Te acercas y puedes ver que hay un pestillo visible en la puerta, es obvio, pero hay un pequeño recorte en la carrocería, como podrías imaginar. Metes la mano ahí, la pones dentro y luego tiras de un pequeño pestillo que hay dentro para abrir la puerta.
Es un procedimiento bastante sencillo en cuanto a puertas de supercoche se refiere. Antes de entrar en el Zonda, notarás al momento algunas características distintivas. Justo cuando abres la puerta, en el umbral de la puerta dice Pagani, en la tipografía de Pagani con un gran óvalo alrededor, recordándote claramente en que estás a punto de montarte. También tienes el panel de la puerta, que es bastante distintivo. Tienes esta piel beige con costuras amarillas para que haga juego con el coche. Además encontramos mucha fibra de carbono expuesta en el panel de la puerta, y también tiene una manija en piel beige que puedes usar para cerrar la puerta una vez que te hayas subido al interior del Zonda. Pasamos al interior del Zonda, por el que estoy muy emocionado. Una de las características interesantes que notarás de inmediato está en el reposacabezas. Hay un pequeño logotipo que dice HP. ¿Puede ser Harry Potter? No, es Horacio Pagani, el fundador de Pagani. Curiosamente, este logo no aparece en ningún otro lugar del coche. Me pregunto si fue como un intento de hacer un logotipo de Pagani que luego no llegaron a usar, pero está en el reposacabezas para recordarte al fundador de la empresa que hizo este coche. Una de las primeras cosas que notarás cuando te subes a este coche, y para mí una de las mayores sorpresas sobre el interior, es el volante, que como puedes ver tiene este aspecto antiguo. Tiene esta piel perforada negra y luego tiene madera en la parte superior con estos círculos de metal en ella. Es un diseño de volante muy hermoso, pero parece que viene de la época dorada de los coches deportivos italianos vintage de los años 60 y no de un supercoche moderno. Me ha sorprendido ver esto en el Zonda y es el volante que tiene. Hablando del volante, está emparejado en su apariencia antigua con el freno de mano entre los asientos. También se puede ver que tiene este recorte de aluminio con la madera y los mismos círculos, diseño antiguo y similar al volante. Y también están emparejados en su aspecto antiguo con la palanca de cambios, que nuevamente tiene aluminio, madera, círculos de metal y piel perforada. Realmente parece un material deportivo italiano vintage y antiguo traído a la era moderna. Hablando de la palanca de cambios, una de mis características favoritas con este coche es que en la parte superior de la palanca de cambios no tienes el patrón de cambios de marcha, sino el botón de arranque del motor. Puedes ver el botón rojo en la parte superior que dice Start. Así se enciende este coche, lo cual es simplemente genial. Tienes que introducir la llave, pero una vez que lo haces, pones la posición correcta, presionas ese botón y el motor cobra vida, lo cual es una de las ubicaciones más geniales de un botón de arranque de motor que haya visto. Junto a la palanca de cambios, uno de mis controles favoritos de este coche es el interruptor de ajuste del espejo retrovisor eléctrico. Porque, como puedes ver, tiene una imagen de un espejo en él. Y no es cualquier espejo, sino uno de los espejos de este coche. En vez de imprimir solamente la palabra espejo, como en todos los demás, hay una imagen de su propio espejo porque es hermoso. En este área de la consola central, cerca de la palanca de cambios, me encantan los interruptores de las ventanas que tiene el coche. Puedes ver que son interruptores basculantes, como en un avión vintage, y puedes moverlos hacia arriba o hacia abajo y eso mueve las ventanas hacia arriba o hacia abajo. Da mucho gusto presionar uno de esos interruptores basculantes, incluso si es solo para subir o bajar algo. Pasando al conjunto central de control, hay algunas características y peculiaridades interesantes aquí. Tenemos la palabra Roadstar aquí arriba y está impresa en el metal con una fuente muy guay diseñada para atraer tu atención y recordarte que no estás en un simple coupé de Pagani. Probablemente los mejores controles de todo el coche están en el centro de la consola central. Tienes estos 4 interruptores basculantes que encienden varias cosas: antinieblas delanteras, las traseras, luego el otro lado, tu desempañador y las luces interiores. Son como los de las ventanas y muy satisfactorios de mover hacia arriba y hacia abajo, destinados a imitar a un avión vintage, y me encanta bascularlos, incluso si solo es para encender las luces interiores. En el medio de esos interruptores basculantes también tenemos un control interesante. Ese sería para las luces de emergencia. Es este gran círculo rojo, lo sacas y eso enciende las luces de emergencia. Cuando enciendes las luces de emergencia, puedes escuchar que no solo hace un ruido de clic para avisarte de que las luces están encendidas, también te avisa con un pitido, escucha. Y si eso no fuera lo suficientemente molesto, tenemos también que el coche hace ese ruido cuando pones los intermitentes. Pongo el intermitente para que lo escuches de nuevo. Así es. Cada vez que pongas los intermitentes en tu Zonda, no solo escucharás el clic como en tu coche.
Suena un pitido que supongo que solo es para recordarte que has puesto los intermitentes con un sonido tremendamente molesto, una de las pocas desventajas de este vehículo. Hablando de los intermitentes, al lado de la palanca de estos, en la columna central, tienes esta palanca sin etiquetar. No estaba seguro de lo que hacía hasta que la he tocado. Resulta que inclina el volante y cuando inclinas el volante inclina todo el grupo de indicadores junto a él, lo que es una característica interesante porque asegura que sin importar cuán alto estés, el grupo de indicadores siempre está justo en tu línea de visión y el volante no lo bloqueará. Hablemos del grupo de indicadores en el Zonda. Voy a empezar con estos 3 botones plateados a la izquierda. No son nada especial en realidad, simplemente reinician el odómetro de viaje y te permite ajustar el reloj, pero son botones sin etiqueta que vale la pena mencionar. El botón sin etiqueta más importante que vale la pena mencionar está por encima de esos 3 botones plateados. Tienes un botón negro. Eso es para el sistema de elevación del eje delantero para ayudarte a pasar los reductores de velocidad. El único problema es que este coche no tiene un sistema de elevación del eje delantero. El dueño cree que tal vez Pagani planeaba ponerlo más tarde, pero no está en este, así que si presionas ese botón no sucede nada. Volviendo a esos botones plateados, mencioné que reinician el odómetro de viaje y controlan el tiempo. Lo hacen en esta pequeña pantalla en la base del grupo de indicadores. Es difícil de ver bajo la luz del sol, pero esta pantalla muestra la hora y tu kilometraje, ese tipo de cosas. En cuanto al grupo de indicadores en sí, puedes ver que es bastante normal. Tienes el velocímetro en el medio en kilómetros por hora, porque este coche se vendió originalmente nuevo en Europa. A la izquierda de eso tienes el tacómetro y más a la izquierda está el indicador de combustible y luego a la derecha tienes el indicador de la temperatura. Bastante estándar, especialmente en comparación con el Huayra, que tiene un grupo de indicadores tan genial que parece un reloj fino o una joya. Para mí lo más importante de este grupo de indicadores son estas señales de luces de advertencia y algunas son bastante interesantes. Mi favorita es la que creo que te avisa si tus luces de freno están apagadas. Está en la parte inferior marcada como Stop y tiene 2 pequeñas luces que dicen Stop, Stop. Es una luz de advertencia bastante divertida de ver en tu Pagani Zonda super deportivo. Si le echamos un vistazo al volante podrías preguntarte dónde está exactamente la bocina. La respuesta es que está en un lugar normal justo en el medio. Presionas y suena la bocina. Quizás te estés preguntando cómo suena la bocina de un Pagani Zonda. Bueno, aquí lo tienes. Tenemos otro elemento notable en esta zona, a la izquierda del volante. Tienes un pequeño compartimento de almacenamiento. Este espacio normalmente se desperdicia en la mayoría de los coches, pero no en el Zonda. Puedes poner cosas aquí. Y de hecho, cuando se trata de almacenamiento interior en el Zonda, este coche es sorprendentemente práctico en términos de opciones de almacenamiento interno. Por ejemplo, tienes una guantera. La mayoría de los superdeportivos de esta época no la tenían, pero este coche sí, y está cerrada con esta correa de cuero. Tienes una pequeña caja de almacenamiento entre los asientos, debajo de este panel plateado. Incluso detrás de los asientos del conductor, podemos ver que tenemos este pequeño bolsillo de almacenamiento, lo mismo detrás del asiento del pasajero, tiras de él hacia adelante y puedes guardar cosas ahí. Hablando de esa zona detrás de los asientos, este coche tiene barras antivuelco para protegerte en caso de accidente para que no te aplaste tu cabeza. Puedes ver que estas barras antivuelco son de fibra de carbono, pero mi cosa favorita sobre ellas es que Pagani integró los altavoces justo en el medio de las barras antivuelco, lo que hace que te coloque justo en el medio de tu experiencia musical en el Pagani Zonda. Otro elemento relacionado con el asiento es este círculo de aluminio en la parte inferior del asiento. Siempre he estado un poco confundido acerca de qué hace esto en los Paganis, pero en este caso funciona perfectamente. Lo giras y levantas o bajas la parte inferior del asiento para posicionar el asiento donde quieras. Si estás sentado demasiado bajo o demasiado alto, es entonces cuando giras esta cosa. Así que si alguna vez has querido saber por qué Pagani tiene un pequeño círculo plateado en el centro de sus asientos, esa es la razón. Otro elemento para comentar ahora son las viseras. Bajas la visera del conductor y puedes ver que hay almacenamiento. Podrías poner una llave tipo tarjeta aquí o algo así. Bajas la visera del pasajero y puedes ver que hay un espejo. Así que solo el pasajero puede mirarse a sí mismo mientras conduces por la carretera en tu Pagani. Quiero hacer un comentario general sobre este interior, y es que este interior es muy bonito, pero no está al nivel del Huayra en términos de rarezas o características, ya que Pagani en ese coche tiene rarezas por todas partes. Además hay 2 que son muy claras. Una de ellas es que el Huayra salió después de este coche y para entonces Pagani había ganado más confianza para poder hacer
hacer todos esos pequeños detalles y cobrar más por ellos, y la gente los pagaría. Y la otra razón por la que este interior no es tan loco como el del Huayra es que este coche salió hace 20 años, en 1999, y en ese entonces el desarrollo de interiores simplemente no era el de hoy. Este interior estaba muy adelantado a su tiempo para cuando salió, pero definitivamente no era tan único, especial y loco como el interior del Huayra. De hecho, como prueba de eso, se puede ver que Pagani realmente tomó prestadas varias piezas del interior de este coche de otros coches de esta época. Por ejemplo, la radio proviene de la mayoría de los modelos Ferraris de esa época. En los modelos de Ferrari era negro, en este caso es plateado, pero es la misma unidad principal, los mismos botones, los mismos diales y lo mismo en términos básicos. Lo mismo sucede con los controles climáticos. Estos provienen de un Lamborghini Diablo tardío o un primer Lamborghini murciélago de producción. La única diferencia está en el botón de recirculación del aire. En el Diablo hay una imagen de un Diablo con aire de recirculación. En el Zonda es solo un coche genérico con aire de recirculación, ya que no querían un Lamborghini en algo que era de Lamborghini. Pero por lo demás, es el mismo sistema, mismos botones, solo que es plateado e integrado en la consola central de Pagani. Otro elemento que Pagani tomó prestado de otro coche para este interior son las palancas que salen de la columna de dirección. Se puede ver que la palanca de los intermitentes son de plástico, pero luego tienen esta punta de aluminio al final. Lo mismo ocurre con las palancas de limpiaparabrisas, son de plástico con esta punta de aluminio al final para hacerlas lucir más especial. No puedo decir de qué coche fueron tomadas, pero sé que fueron tomadas de algo. Es muy costoso hacer todo este tipo de interruptores y cuando salió el Zonda, Pagani no tenía el presupuesto para desarrollar algunas de estas cosas por sí mismos. Y finalmente otro elemento del interior tomado de otros coches sería el botón para apagar el control de tracción. Eso está junto a la palanca de cambio, se puede ver que dice ASR Off. Ese interruptor se tomó directamente de un Mercedes-Benz. Sabemos que el coche tiene un tren de potencia de Mercedes-Benz, por lo que tiene sentido que ese botón esté relacionado con un tren de potencia que provenga de Mercedes. Pero es interesante ver que en la tierra de los interruptores basculantes y la fibra de carbono tienes un botón de plástico de Mercedes. Pero sin duda mi artículo prestado favorito en el Zonda son las luces traseras. Estas luces traseras eran luces traseras genéricas fabricadas por un proveedor y ofrecidas a varios fabricantes de vehículos diferentes. El Lamborghini Diablo usó estas luces traseras durante un tiempo, pero también lo hicieron muchos autobuses en Europa. Recuerdo que hace unos años conducía por Italia, me encontré detrás de un autobús y empecé a gritar: ¡ese autobús tiene las luces traseras del Lamborghini Diablo! No tenía ni idea de que eran compartidas y también son compartidas con el Zonda. Una cosa interesante acerca de estas luces traseras es que no incluyen una luz trasera antiniebla, que es obligatoria en Europa para permitir que los conductores te vean en la niebla o en la lluvia intensa. Así que Pagani tuvo que agregar una y lo hicieron simplemente pegando una luz trasera antiniebla roja en la parrilla trasera. Una solución sencilla, pero lejos de la elegancia que encontrarías en un Pagani moderno. Es una luz roja enganchada en la parte trasera de este coche. Ya que estoy en la parte trasera del Zonda, hablemos de algunas otras excentricidades y características, empezando por el escape. Creo que este es quizá el escape más genial que haya visto en toda la historia de la industria automotriz. Justo en el centro, estos 4 tubos de escape en este círculo se ven tan genial y distintivo en el Zonda que realmente es una pieza increíble de diseño. Por supuesto, estos escapes también suenan bastante bien. Escucha esto. Tenemos otros elementos interesantes que vale la pena señalar en la parte trasera. Una cosa que siempre me ha llamado la atención en este coche es la parte trasera plana. Tiene ese cuerpo fluido y hermoso y luego simplemente se detiene en la parte trasera y es completamente plano aquí atrás. Es una elección de diseño atrevida, pero en realidad me gusta cómo se ve. Nuevamente, muy distintivo en el Zonda. Hablemos de las insignias traseras, porque hay algunas piezas interesantes de las insignias aquí atrás. Justo en el medio, encima del escape, tienes la insignia de Pagani, de nuevo el óvalo con la fuente típica de Pagani. Es bastante estándar, pero siempre me ha gustado. En la parrilla trasera, la insignia Zonda, que tiene Zonda escrito en esta fuente genial, por si acaso no sabes qué coche es, ya que la gente no suele saber qué coche es, pero con esto ya es bastante obvio. La pieza más interesante de esta zona de identificación es si miras dentro del motor y encontrarte con la estrella de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz proporcionó el motor para este coche, por lo que la estrella está impresa en él. El coche es anterior a la era de las cubiertas de vidrio, por lo
que se puede ver todo el motor, pero realmente en este coche solo puedes ver ese logotipo de Mercedes. Otra cosa que me encanta de esta zona es el alerón trasero, o debería decir los alerones, porque tenemos dos. No muchos coches pueden llevar dos alerones traseros, pero el Pagani Zonda puede hacerlo muy bien. Me encanta cómo se ve, no parece extraño o incorrecto o feo, como podrías esperar cuando oyes lo de los dos alerones. En mi opinión se ven como deberían, ahí lo clavaron. Pasamos al lateral del Zonda, donde hay algunos elementos interesantes. El primero es el tapón de combustible que está en el lado del pasajero, detrás de la puerta del pasajero. Tenemos este tapón de combustible expuesto, insertas la llave, la giras, el tapón se desmonta y luego puedes poner combustible en tu Zonda. Otra cosa interesante en el lado de este coche es que tienes los intermitentes montados en el lateral de la puerta. Y compartiendo espacio con los intermitentes, una vez más aparece la palabra Pagani para recordar a la gente cuál es este coche, ya que la mayoría de las personas probablemente nunca hayan visto uno antes. Otro elemento interesante son los espejos. Cuando los espejos están en su lugar, son la parte más ancha del coche, como en la mayoría de los coches. Pero estos son valiosos espejos de fibra de carbono y no quieres que se dañen. La buena noticia es que puedes plegarlos. Se pliegan en este pequeño círculo Pagani unido al guardabarros. Los pliegas hacia adentro y eso hace que tu Pagani sea más estrecho en caso de que quieras estacionarlo en una calle estrecha o no quieras ser golpeado por otros coches cuando pasen. Moviéndonos hacia la parte delantera del Zonda, tenemos los faros y siempre me ha encantado el aspecto de los faros de este coche. Son círculos simples, pero están encastrados en estos óvalos de fibra de carbono y le dan un aspecto muy distintivo, aunque los faros en sí no son particularmente especiales. Hay un par de elementos interesantes relacionados con los faros en este coche. El primero son los intermitentes. Estas pequeñas luces en la parte inferior del extremo delantero son muy pequeñas y no tenía ni idea de que los intermitentes estaban aquí en el Zonda. La otra cosa interesante son las luces antiniebla. Puedes ver que la carcasa de las luces antinieblas parece una especie de ametralladora saliendo de la parte delantera de este coche, pero en realidad solo son luces antiniebla, mola mucho y sorprende bastante. Hay más cosas interesantes en la parte delantera. Una de ellas es que no hay insignia Pagani en la parte delantera del coche, en la parte de la nariz. La insignia está más arriba en la parte superior de este compartimento delantero y podemos verla impresa como la insignia Pagani aquí. Pero en la parte delantera hay un elemento interesante y es este tipo de triángulo que sale de este compartimento delantero formando la nariz del coche. Parece algo así como un coche de Fórmula 1, pero en realidad es solo la parte delantera del Zonda. Como estamos en la parte delantera del Zonda, es hora de hablar del compartimento delantero. Tenemos un par de características y peculiaridades interesantes, comenzando por cómo se abre. Para eso primero debes abrir las puertas delanteras y en el área de la bisagra de la puerta hay una correa de cuero y un botón plateado. Deshaces la correa de cuero, como cabría esperar, y luego presionas el botón plateado y eso suelta el compartimento delantero. Debes hacerlo en ambos lados y luego eso lleva al compartimento delantero a esta posición y desde allí es bastante fácil abrirlo completamente. Algo que puedes ver cuando lo abres es esta pequeña pieza de escudo de fibra de carbono que se abre a la vez, lo cual no esperaba, pero resulta que está allí para cubrir el ensamblaje del limpiaparabrisas. Supongo que se pensó que se vería feo si estuviera expuesto, por lo que ese pequeño escudo de fibra de carbono lo cubre. Lo más interesante del compartimento delantero es el hecho de que no es un maletero. No hay almacenamiento, no podemos colocar nada por aquí. Muchos superdeportivos con motor central tienen un maletero en la parte delantera, pero no el Zonda. Pero tenemos un pequeño almacenamiento incorporado aquí en el interior del panel frontal. Hay un pequeño gancho y puedes abrir la pieza de fibra de carbono a la que está unido el gancho y dentro de este pequeño espacio de almacenamiento de fibra de carbono hay suficiente espacio para guardar la parte superior de este coche. Sí, este coche no es completamente descapotable, tiene una parte superior y aquí está. Por si quieres almacenarla dentro del coche cuando no la estés usando, ya que puedes tener que ponérsela más tarde y de esta forma podrías hacerlo, con ese pequeño espacio diseñado para ello, bastante guay. Hablando de abrir cosas, es hora de abrir la parte trasera para llegar al compartimento del motor. Y para hacerlo, una vez más,
tiene que realizarse desde el frente. Ya sabes, dentro del marco de la puerta puedes ver la correa de cuero y ese botón plateado. Primero deshaces la correa de cuero, que lo mantiene en su lugar, luego presionas el botón plateado y se suelta. Tienes que hacer eso en ambos lados, y una vez que lo has hecho, pones el compartimento en esta posición y ya puedes abrirlo de par en par. Muy fácil de hacer para una persona. Lo abres y queda abierto, revelando el motor de este coche, que es bastante impresionante. Ahora, hablemos del motor. Ya dije que este coche utiliza un V12 de 7,3 litros desarrollado por Mercedes-Benz AMG. Mercedes sí colocó una variación de este motor en uno de sus coches, el SL73 AMG. Sí, eso fue algo real. Nunca se vendió en América del Norte, pero el Zonda también tuvo ese motor. Si tienes alguna pregunta sobre quién construyó el motor, simplemente míralo. Tienes Mercedes-Benz en el medio, AMG a ambos lados. Tienes la estrella de Mercedes en la base junto con el 7.3 en la fuente de Mercedes-Benz. Y al igual que otros modelos de Mercedes-Benz AMG, este tiene una placa con la firma del tipo que construyó el motor, aunque en este caso la placa no está montada en el motor en sí, sino en el interior de este panel trasero. Se ve en el lado del conductor la placa hecha a mano por Guido Neuwerra. Ese es el verdadero sello de un tren motriz AMG. También puedes ver otra firma en esa área. Esa sería la de Orazio Pagani, que por supuesto es el fundador de Pagani. Es genial tener esa firma aquí, ya que no es muy frecuente conocer al fundador de la compañía que construyó tu coche. A continuación vemos elementos notables aquí atrás. Uno son estas cajas de fibra de carbono a ambos lados del compartimento del motor. Estas cajas están sujetas con una correa de cuero, al igual que otras cosas en este coche. Deshaces la correa, abres la caja y es un compartimento para el equipaje. Y puedes ver que hay equipaje Pagani adaptado aquí. Tiene la etiqueta de Pagani, lo cual es bastante bueno porque si llegas al aeropuerto con uno de estos y te sientas al lado del tipo con equipaje de Ferrari, seguramente le hayas arruinado su vida en ese momento. Hay que decir que aunque este equipaje estaba adaptado para esos compartimentos, se pueden quitar y puedes usarlo para almacenar cosas. Y prácticamente ese es el único área de almacenamiento real en todo el Zonda, ya que el compartimento delantero en realidad no es un maletero. Tenemos más cosas en este compartimento delantero. Uno está justo detrás de los asientos. Se puede ver que cuando abres ese compartimento trasero, revela esa pieza metálica que está en medio remachada al coche. Esto es para el techo, así que si quieres instalar el techo, en realidad tienes que abrir el compartimento trasero, instalarlo en estas piezas y luego puedes cerrar el compartimento trasero de nuevo. Supongo que no querían que estas piezas de metal sobresalieran y se vieran feas, y por eso están cubiertas debajo de este compartimento trasero. Otra cosa muy genial aquí detrás es el escape. Se veía impresionante por fuera, pero cuando lo miras aquí debajo se ve igual de loco. Tiene escrito de forma gigante Pagani en él, solamente es la marca de uno de los escapes más geniales en el negocio de los coches, tal vez el más cool de todos, y me encanta verlo tanto debajo del capó como desde el exterior. Y finalmente tenemos que hacerlo. Ninguna revisión del Zonda estaría completa sin esta imagen del automóvil desplegado. Tenemos todo abierto. Quitas muchísima carrocería cuando abres los compartimentos delanteros y traseros. El coche se ve totalmente diferente con todo abierto, pero es muy genial verlo en esta posición. Mucho más diferente que tu coche regular típico o incluso la mayoría de los superdeportivos cuando abres todas las cosas a la vez. Y dejas esto en una posición así, una auténtica pasada. Esas son las peculiaridades y características del Pagani Zonda, y ahora es hora de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Vale, pues a conducir el Zonda. La primera impresión es una locura. Conducir este tren de potencia con una transmisión manual es algo de locos. Un V12 de motor central manual. El embrague se siente muy bien, no se siente raro y elástico. Otra cosa interesante sobre esto es que tengo suficiente espacio, no me siento apretado en las rodillas, no me siento apretado en el cuerpo. Muchos coches, especialmente los más antiguos, no son realmente buenos con ese tipo de cosas, pero en este no hay problema. Impresiona tener una transmisión manual en un coche como este, es lo más genial del mundo. Estoy sorprendido de lo estable y cómodo que se siente el coche, todo ese sonido, escuchas la profundidad de ese increíble motor.
Es tan excelente. Me siento como si manejase un convertible increíble. El pilar A entra un poco en tu campo de visión, lo que es un poco molesto, pero aparte de eso es divertido y agradable para correr. Me encanta, esto es genial, es súper genial. No sientes el tipo de presión que pensarías que vas a sentir normalmente cuando manejo estos coches tan valiosos como el Koenigsegg, Pagani, etc. Este coche se siente mucho más manejable. Gran respuesta del acelerador, simplemente amo cómo se siente este coche, me ha dejado totalmente loco. No se siente tan intimidante como muchos otros superdeportivos exóticos, se siente accesible, muy manejable y fácil de controlar. No se siente como si estuvieras conduciendo uno de esos autos tan locos de la era moderna, pero por supuesto es lo que estás haciendo. Pero claramente te recuerda lo que estás manejando, ves el guardabarros y esos espejos que salen y aquí no hay confusión. Pero sin embargo sientes que puedes usar este coche y usarlo bastante si quisieras, es muy suave cuando empiezas a acelerar. Tiene una fantástica combinación de embrague y palanca de cambios, me sorprende mucho. Lo que no me creo es que los intermitentes hagan ese infernal pitido. Es una gozada dirigirlo, está muy bien plantado y conectado a la carretera. Súper impresionado, muy impresionado con lo que estoy sintiendo hoy aquí. De hecho, creo personalmente que este coche se conduce mejor que el Huayra, lo que probablemente sea un sacrilegio en el mundo de Pagani. Pero el Huayra está limitado con esa transmisión. La transmisión es un desastre en ese coche. Tiene cambios de marcha muy pesados y largos. En este coche lo haces tú mismo, seguramente sea más lento, pero es más divertido y se siente más pequeño, más ágil, más manejable y más utilizable. Sinceramente creo que este es uno de los coches exóticos más geniales que haya manejado nunca. No me creo lo accesible y lo estable que se siente. Es el primero de los coches más intensos que haya manejado y que realmente me pensaría y me encantaría tener. Y así es el Pagani Zonda S Roadster. Es un coche especial. Es aún más especial por el hecho de que Pagani construyó solamente 140 de estos. Incluso más especial por el hecho de que este fue el coche de desarrollo para el Zonda F, por lo que tiene algunas mejoras únicas y más potencia. Y todavía más especial por el hecho de que está aquí en los Estados Unidos legalmente y se puede conducir. Y aún más especial por el hecho de que, bueno, es un maldito Zonda. Ahora es el momento de darle al Pagani Zonda una puntuación en la Dodge Score. Nunca pensé que diría eso. En las categorías de fin de semana comenzamos por el estilo y aquí el aspecto es genial, así que le vamos a dar un 9 de 10. En la aceleración hace el 0 a 100 en 3,3 segundos, le damos un 9. El manejo es mágico, aquí le vamos a dar un 10 de 10. La diversión es enorme, es muy divertido de conducir, le damos un 10. En cuanto a lo cool que es, creo que no muchos coches son tan geniales como este, así que le vamos a dar un 10 de 10. Así que para el fin de semana obtiene 48 sobre 50. Para las diarias comenzamos con las peculiaridades, que son aceptables para su época, le damos un 4 de 10. La comodidad es normal para un coche como este, mala pero no terrible, así que le damos un 3. La calidad es excelente, así que aquí le vamos a dar un 7 de 10. La practicidad es terrible. No hay almacenamiento. Esto es solo para conducirlo por ahí, así que le vamos a dar un 1 de 10. El precio es difícil de evaluar, se venden por millones, lo cual es un poco aberrante, pero son increíblemente raros y es el coche fundamental de Pagani. No sabría darle una puntuación correcta, pero le daremos un 6 de 10. Así que en diario obtiene 21 sobre 50. Sumando la puntuación tenemos 69 de 100, lo que sitúa el Zonda cerca de superdeportivos de su época y frente a los modelos Pagani Huayra que he revisado. Bajé la puntuación del factor diversión del Huayra en un punto, solo porque la transmisión se siente muy antigua para el estándar moderno. Y creo que el Zonda y su transmisión manual es el coche más emocionante de los dos para conducir. Disfruté del Zonda más de lo que esperaba y estoy encantado de haber podido revisarlo.